Pasa a vosotros, hermanos. Acomódense, por favor, si son tan amables. Dentro de las temáticas, la temática general y desglosada sobre la ley, mis hermanos, permítanme abundar un poco. Por ahí mi hermano Iván me asignó un tema. Y la idea, como todo lo que hemos comentado, mis hermanos, es que algunos conceptos nos quedaran bien claros. Hay veces que esto no es tan simple y sencillo, y no tanto a lo mejor por la misma palabra, mis hermanos. Hemos sido enseñados bajo ciertos parámetros muy cuadrados a través de la historia, y eso ha encarnado en muchos de nosotros. Y esa enseñanza, cuando encarna, se vuelve útil, pero al mismo tiempo, si hay errores en esa enseñanza, empieza a causarnos problemas. Recuerdo que hace muchos años, ya les decía, los viejitos empezamos a contar historias. Yo cuando era joven criticaba a los viejos, decía a mi madre, yo le decía a mi madre, ya vas a empezar, mamá, a contar tus historias. Y ya llegué a la época en que hago lo mismo. Y recuerdo que allá en los años, yo estaba chiquillo, no crean que nací así, allá en los años 60 más o menos, se oía mucho de un predicador que le decían el Pico de Oro. Yo sé que los más viejos se acuerdan, los más nuevos dicen, ¿será el hermano del Gallo Giro? No. El Pico de Oro era un predicador. Los demás pastores le decían, ¿cómo se llamaba, Dani? Arnulfo Moreno. Y este predicador, mis hermanos, era muy elocuente, era muy elocuente. Nomás que lo destituyeron como ministro. ¿Y por qué lo destituyeron? Porque lo vieron salir de un cine. En aquella época, en nuestra iglesia, estaba prohibido ir al cine. Imagínense a un pastor saliendo del cine. Y creo que salió con una muchacha. No, eso es doble mal visto. Obviamente pasó por ahí una hermana de la femenil y dijo, por supuesto que lo reporto. Y por supuesto que, y les digo una hermana porque fue una hermana la que lo reportó. Obviamente. ¿De cuál femenil? Todavía existe el templo en la colonia 201, nada más que es una iglesia de fiestas, y en la iglesia de Churubusco, donde él colaboraba. Entonces, la hermana lo reporta, los ministros de inmediato sacaron el hacha y dijeron, siéntenmelo ahí, y mi hermano le cortaron la cabeza, lo corrieron de la iglesia. En Río Blanco, cuando éramos jóvenes, por ahí estaba prohibido ir al cine, pero adivinen qué hacían los jóvenes a cierta hora. Se iban al cine, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entre ellos Abraham Gordillo ahí iba. Le decía a uno de mis hermanos, llévame, ¿no? No, ¿cómo que le estorbaba? No, me decía, bueno, vamos, pues ya a fuerza, ¿no? Entonces, bueno, la concepción de santidad, la concepción de guardar la ley ha cambiado a través de los años, mis hermanos, ¿sí? Aquí en esta iglesia, mis hermanos, creo que hay 2 o 3 hermanos que nos invitaban a celebrar los 15 años de la hija. Entraba la niña aquí caminando, con su vestido muy bonito, todo muy agradable, daba gracias a Dios. Invitaban a la iglesia a un salón o en una casa, eso es lo de menos, y estaban esperando. Me acuerdo que en una de las últimas reuniones me quedé rato y yo veía a todos bien aburridos y dije, creo que sé qué está pasando. Adivinen qué estaban esperando, que me fuera. Dicen, pues, mis hermanos, yo no estoy en contra del baile.
Pero estaban esperando que se fuera, porque dices, pues ese se ve medio santurrón, tiene cara de santurrón y de perrito enojado. Entonces vamos a esperar a que se vaya. Y sí, ya cuando me fui, hermanos, y obviamente me pueden acusar de chismoso porque después de aquello regresé, no me volví a meter y estaba el bailongo, pero bien. Y no solo baile en la mesa, alegres, ahí unas botellas, felices, disfrutando de la vida. Y digo, bueno, comprensión de la ley. ¿Cómo la comprendemos? Como se nos antoja, mis hermanos. Cada quien a su manera. ¿Hacemos bien o hacemos mal? Esa es responsabilidad de cada quien. Daremos cuentas en su momento al Señor. En las libertades que nos damos o no nos damos. Podemos ser como el llamado hijo pródigo que sale y hace lo que quiere, pero podemos ser como el hijo que se quedó, que era un hijo amargado, envidioso, y dicen, no, bueno, ¿cuál de los dos papeles? Pues esperemos que ninguno de los dos, y claro, que tomemos la posición que debemos de tomar para la vida. ¿Por qué traemos esto a colación, mis hermanos? Nuevamente quisiera insistirles, la ley de nuestro Dios dada en el Sinaí se vino transformando a través de los años. Y si ustedes van allá a Hebreos, si son tan amables, en Hebreos van a encontrar algunas declaraciones que conocemos de toda la vida. Permítanme revisar 2, 3 aspectos de lo que aquí dice. Parece que el que escribe es el apóstol Pablo. Dicen que el estilo se parece. El estilo, aunque la escritura no. La escritura de Hebreos es muy fina, es griego muy fino, griego de alto nivel. Yo alguna vez he dicho, mis hermanos, nosotros no, algunos, el primero soy yo, si no distinguimos español de alto nivel, de bajo nivel, pues mucho menos el griego. Pablo, cuando escribía sus cartas, lo escribía en un griego muy básico, muy elemental, el llamado griego koiné, griego del pueblo, popular, común, para que entendieran las gentes, y qué bueno que así fue. Teniendo este antecedente, mis hermanos, en esta evolución que se ha tenido en muchos aspectos de la ley, dice el capítulo 9, me permito leer unos cuantos versículos, dice el versículo 1, tenía empero también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano. Y hace una pequeña descripción, ¿verdad? En los siguientes versículos. Me fijo particularmente en el versículo 6, dice así, y estas cosas, lo que existía en el santuario mundano, ahí en Jerusalén, y el reglamento del culto, dice, estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Detengo ahí tantito la lectura, mis hermanos. Tendríamos que entender que el antiguo pacto, y por ahí lo tenemos presente, estaba compuesto, tenía una serie de elementos. ¿Se acuerdan que por ahí se listaron? Y decíamos, ¿cuáles son los elementos del primer pacto? Pues tenían, por ejemplo, un templo físico que estaba en Jerusalén, era el único. No existían sinagogas. Las sinagogas, ¿cuándo surgieron, mis hermanos? Después del cautiverio, ¿verdad? Después del cautiverio surgen las sinagogas. Antes del cautiverio eso no existe, mis hermanos. Entonces, hay que seguir el orden de los eventos para que mi comprensión sea lo más exacta posible. ¿Vamos a tener errores y faltantes? Yo creo que sí, mis hermanos. Eso no lo podemos evitar. Uno de los elementos del pacto antiguo era el sacerdocio, mis hermanos. El sacerdocio, ¿cómo funcionaba? ¿Cuál era su tarea? El sacerdocio presentaba la gratitud del pueblo hacia el cielo. Era algo que emanaba hacia el cielo.
¿sí? Al mismo tiempo se ofrecían los rituales, etcétera, pero era de abajo hacia arriba. Pero no es, ¿cómo venía el regreso, mis hermanos? En la comunicación. Podemos, a ver si están de acuerdo conmigo. Si no están de acuerdo conmigo, creo que no hay problema. De regreso, mis hermanos, la Escritura nos muestra la figura del otro pacto, del pacto, mejor dicho. Los profetas. El profetismo. El profeta, ¿qué era lo que hacía, mis hermanos? Traía la comunicación de arriba para abajo, de Dios a los hombres. Porque el primer culto, en el trabajo de llevar de abajo hacia arriba, todo lo que tenía que llevar hacia arriba era un orden del culto. Así se tenía que hacer. Pero era demasiado imperfecto, no por sí mismo del reglamento de culto, sino por las personas, por la gente que obviamente vivían en un error o varios errores que impedían, mis hermanos, que aquello fuera acepto delante de nuestro Dios. Por lo tanto, mis hermanos, nos dice, quieren regresar unas hojas en el capítulo 7, por lo tanto, dice así la palabra en el capítulo 7 y versículo 11. Fíjense cómo lo muestra el apóstol aquí. Está hablando de lo mismo, pero tiene un cambio temático. Dice, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que haga también mudanza de la ley. Trato de comentar aquí, mis hermanos. ¿Qué era lo que pretendía el sacerdocio? Obviamente, al presentar gratitudes, peticiones y perdón de la gente hacia nuestro Dios, era que el hombre encontrara delante de nuestro Dios perdón y justificación. Estas dos palabras, mis hermanos, nos llevan a encontrar lo que conocemos como la perfección. El hombre perfecto que no se equivoca para nada, pues a lo mejor aquí en la congregación hay 2 o 3, su servidor no. No, mis hermanos. Y creo que muchos de ustedes se parecen a mí. Cometemos demasiados errores. Y algunos todavía no aprendemos a pedir perdón. ¿Sí? Dejamos que el tiempo pase y a ver si con eso se solucionan las cosas. Y en ese sentido de ideas, mis hermanos, el perdón que buscaba el sacerdote con los sacrificios, obviamente con todo el accionar, tenían que hacer al hombre perfecto delante de nuestro Dios en un ejercicio continuo, un ejercicio cotidiano de aquello que era el culto en la antigüedad, en el primer pacto. Pero ustedes saben que esto no funcionó. Y entonces por eso en el versículo 11 dice una pregunta: ¿qué necesidad había de que aún se levantase otro sacerdote? Y entendemos que este otro sacerdote es el Señor Jesús, ¿verdad? Se levantó, fíjense que el Señor Jesús se levantó en varias figuras. Una de las figuras que él tuvo vino como sacerdote, pero también como vino, mis hermanos. ¿Cómo qué? Ay, oigo, pero no entiendo. Claro, como cordero, pero un poquito con las palabras que yo ya he usado. Perdón, no que ustedes estén mal, no. Luego trato de que adivinen mi pensamiento y sé que no soy muy claro. El Señor Jesús también vino como profeta. ¿Cómo sabemos? Porque la misma gente lo decía, ¿no?
La gente lo decía, dice, "Ay, nunca se ha levantado otro profeta que hable como este". Además estaba cumpliendo, mis hermanos, una profecía. Dice, de en medio de tus hermanos levantaré otro profeta como tú. ¿A quién le está diciendo eso nuestro Dios? A Moisés. Bueno, vamos a verlo y lo interpretamos. Fíjense que cuando alguien escribió eso en Deuteronomio, pues no sabían quién era ese otro profeta. Eso tú y yo lo sabemos porque lo leemos desde el Nuevo Testamento. Los de aquella época no sabían de qué se trataba. ¿Dónde está en Deuteronomio? Rápidamente lo vimos, lo leímos en la semana pasada. Ayúdenme si son tan amables. También está, así es, está en Números. En Deuteronomio porque lo leímos hace poquito, pero si alguien tiene la otra cita, dénmela. 18. Versículo 18. Me permito leerlo, ¿sí, mis hermanos? Dice así: profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Este texto, mis hermanos, ¿cómo lo interpretaron los antiguos? No sabemos, pero lo más seguro es que lo interpretaron con Josué. Ellos no estaban esperando al Señor Jesús ni al Mesías, ni idea tenían de eso. Nosotros desde el Nuevo Testamento decimos, no, espérame, ese es Jesús. ¿Por qué? Porque está declarado en el Evangelio de Juan. Juan no lo declara. Entonces era necesario, mis hermanos, que el Señor se levantara como sacerdote y se levantara como profeta, y cumpliendo esos dos ministerios al menos, pero realmente tenía más ministerios. Por favor, regresen a Hebreos. En Hebreos, ¿en dónde estábamos? ¿En qué capítulo, mis hermanos? 7, gracias. En el capítulo 7. Nos dice el versículo 12 que fue mudado el sacerdocio. Mis hermanos, miren, en lo que voy a decir a lo mejor no están ustedes de acuerdo, pero sí, no hay problema. Les digo, no hay problema. No creo que haya ahí mayor situación. ¿Qué sacerdote fue el que rompió el orden sacerdotal? ¿Qué sacerdote fue el que rompió el orden sacerdotal? Hubo uno que se salió, dicen en mi rancho, del huacal. Ayúdenme. Y fue en la época de Jesús. Y fue el que le abrió el camino. Juan, llamado el bautizador, ¿no? Porque Juan, ¿qué debió de haber hecho? Oficiar como sacerdote. Pero él, mis hermanos, ¿qué hizo? Rompió el sacerdocio. Se fue a predicar al desierto. Se levantó como profeta, mis hermanos. Cambió. ¿Qué leo yo ahí? Esa es una interpretación mía. Yo les digo, a lo mejor estás de acuerdo conmigo. Si no estás de acuerdo conmigo, no hay problema. Porque eso no está escrito, es una deducción personal y a lo mejor tú coincides conmigo. Fue mudado el sacerdocio y el sacerdocio tenía que ser roto. ¿Y quién lo rompió? Para que eso sucediera. Porque atrás de la palabra griega que está ahí de mudado, es quitado, es romper, ¿sí? Nos habla de alguien que lo fracturó, alguien que dijo, hasta aquí debe de llegar. Y por eso está escrita la sentencia que la ley y los profetas, ¿hasta dónde llegaron? Ya lo dijeron, hasta Cristo llega. Su mensaje de la ley y de los profetas tiene pleno
cumplimiento en el Señor Jesús. Y decimos, ahí se abrió una perspectiva obviamente muy grande. Pero también el versículo 12 dice, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. ¿Qué significará lo de mudanza de la ley? Bueno, el versículo 18 y 19, creo que nos dan un poco de luz en esto, ¿no? Dice así, el mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, ¿sí? Claro, cabe la pregunta, no lo vamos a resolver ahorita, ¿y de qué mandamiento está hablando el apóstol? Que fue inútil, que no sirvió para nada. ¿Cuál es ese mandamiento? Sigue diciendo, versículo 19, porque nada perfeccionó la ley, mas lo hizo la introducción de mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué fue lo que perfeccionó a la ley, mis hermanos? ¿Qué la hizo? Alguien dirá, oye, ¿es que la ley entonces no era perfecta? No, mis hermanos, no, el texto no, quizá pudieran leerlo en una versión moderna. No trata de darnos esa idea que la ley antigua era imperfecta. No, sino que fue completada aquella ley con una nueva aportación. ¿Cuál es la nueva aportación? La introducción de una mejor esperanza. Y esta mejor esperanza es de la que hemos hablado durante mucho tiempo. Se nos está instruyendo en ella, se nos está capacitando para que valoremos aquello, mis hermanos. Entonces, cuando tenemos este escenario inicial, mis hermanos, en el que se nos dice que el antiguo pacto fue necesario modificarlo en muchas de sus elementos, por no decir en todo, nos abre una perspectiva que nosotros seguimos manejando el día de hoy, ¿no? Decía el Señor Jesucristo, si quieren ir, vayan a Juan, si son tan amables. Es en Juan donde vamos a encontrar lo siguiente. En Juan 14, por favor. A ver si fui claro, y obviamente ustedes y yo tengamos la perspectiva que pudiera acercarnos a una interpretación más correcta. Claro, a lo mejor los enredo, pero no es mi intención, ni mucho menos. De momento entendemos que el antiguo pacto, nuestra iglesia tradicional, el antiguo pacto, decimos que lo único que fue clavado en la cruz, ¿qué fue? La ley de mandamientos y ritos, ¿no? Eso es lo que por ahí predicamos. ¿Estamos incorrectos? No, creo que no estamos incorrectos, estamos bien. Nada más que se nos olvida que son 613 mandamientos, ¿no? Son 613, y la otra vez les decía, ya tienen el listado, ya les dejé una tarea, ¿no, mis hermanos? Yo ya sé quién la hizo. Un hermano que se llama Nadie. Yo esperaba que hubieran revisado los 613 mandamientos y ustedes me dijeran, de esos 613, todos estos fueron abolidos y estos siguen vivos. No nos interesa mucho, mis hermanos. La verdad no nos interesa. ¿Para qué me voy a poner a ver eso, por favor? Yo no lo hago, pues déjenme decir, ustedes tampoco. Ojalá alguien me cayera la boca y me dijera, sí, ya lo hice, hermano. Porque luego nos jactamos acá al frente de la ley, que conocemos los 10 mandamientos y 2 o 3 más, y ya soy experto en la ley. No, la verdad es que si me expreso así no soy nada, pues no conozco nada, ni me interesa meterme a esos asuntos. En la Escritura vienen esas temáticas, mis hermanos, precisamente para que veamos que hay gente que sí se interesó en eso, porque les interesaba resolver parte de su vida y de su existencia, y obviamente ha habido épocas en la iglesia
épocas. Nuestra iglesia vivió esa época, por ejemplo, en los años 60 con los hermanos de Cifiestas. Ya pasando los hermanos de Cifiestas, ya como que el tema dejó de ser, pero empieza a cobrar un poquito de vida cuando vienen los hermanos que se pasan con los judíos mesiánicos. ¿Sí? ¿Se han platicado con los judíos mesiánicos? ¿No? Yo creo que si algunos de ustedes lo han hecho y evalúan el pensamiento y la forma en que digieren la palabra, y uno dice, bueno, creo que estás mal, y ellos nos dicen, no, pues el que está bien mal eres tú. Y miren, y sí es cierto, ellos cómo toman en pasión lo que saben y lo que conocen, mis hermanos. He estado en 2 reuniones de ellos aquí en Nezahualcóyotl. Claro, yo ahí me da, perdón, voy a decir la palabra, me da risa a veces mis hermanos. Porque los hermanos que se paran al frente se sienten rabinos. Y fueron mis hermanos, fueron mis amigos. Están prietos como yo, para empezar. Segundo, se dejan los caireles aquí. Luego se ponen la kipa y luego se ponen flecos. Se ven horripilantes, mis hermanos, porque no les sale la barba. Tienen barba de oca. Entre los judíos eso no se permite, es una burla. Uno de los judíos me dijo, ¿esos son tus rabinos? Porque creían que yo era del movimiento. Y le digo, bueno, no son mis rabinos, pero son mis amigos, pues. Y dice, no, pues velos, no. Para ser rabino se necesita certificación desde nacimiento. No es el que quiere. Eso es el orden del culto que mantienen de siglos. Hacemos una mezcla de ideas, mis hermanos, de cifiestas, de judíos mesiánicos, de los que no les importa nada, de los que les importa un poquito, y de aquellos que dicen es que el evangelio es lo único. Y están así en los extremos, y nuestra iglesia empieza a tambalearse, ¿no? ¿Qué es lo que sucede también en nuestra iglesia? Un fenómeno increíble. Los jóvenes ya no vienen. ¿Han notado? Salvo David, Joca. Sí, 2 o 3 jovencitos más. No vienen ya, ¿verdad? Algún día hay que preguntarles. Me imagino que luego se dan unas buenas aburridas con Gordillo, ¿no? Cuando es a ver si ya acaba el cuate ¿no? Porque me causa unos problemas severos de sueño. Sí, mis hermanos. Voy con los hermanos de Río Blanco, porque me ando metiendo en todos lados, hermanos. Me invitan, pues. Voy aquí bueno, ya no son los García, ya hasta se me olvidó su apellido, Dani. Los Medrano, voy con los Medrano. Veo al grupo de jóvenes, 40, 50 jóvenes. Y ¿qué es lo que predican? La ley. Y cuando los oigo me empieza a desesperar y digo, ya me voy. Sí, me dicen, ya llégale, ándale, ya vete. Y digo, bueno, ¿qué los atrae que están aquí? Y acá que Ivancito está haciéndose pedazos porque, digo, es él, tratamos de ayudarlo, pero la ayuda es mediocre, ¿no? Que nos levantemos, que haya efervescencia, que haya calor. ¡Qué trabajo, mis hermanos! ¡Qué trabajo!, ¿no? Severo aquello que se nos pide. Creo que estamos en una época difícil. Yo le echo la culpa a que no entendemos bien aquello del antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque hacemos la mezcla entre ley y gracia y nos justificamos con la gracia si no guardo la ley. Si no guardo la ley, pues apelo a la gracia y decimos lo que ya les dije. Dios sabe por qué actúo así, Dios me conoce, por lo tanto, estoy bien, apelo a la maravillosa misericordia y grandísima misericordia de Dios. Está bien, yo creo que cada quien tiene ahí su perspectiva. Entre los judíos, mis hermanos, ya no lo dijo Abraham Velázquez, ya me lo dijo mi tocayo, aquí delante de todos. Los judíos ya en las sinagogas tampoco ya no hay nadie, mis hermanos.
porque no llegan los días que se deben de juntar para empezar su reunión. Y llega puro viejo. Y dices, ¿de dónde salió tanto viejo? Híjole, abundan, pero cero jóvenes. No les interesa. No hay allí ya esa efervescencia que existió en alguna ocasión. Creo que esto que les estoy comentando, mis hermanos, fue algo que ya se presentó históricamente. Y por eso nuestro Dios, mis hermanos, cuando se revela a través del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo viene a hacer cambios muy interesantes. Pero nosotros atados a un concepto que decimos ya fue el primer pacto, ya no es, fue mudado el sacerdocio y fue perfeccionada la ley. Fíjense cómo interpretamos este texto, 14:15. ¿Qué dice? El Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis hermanos, ¿cuáles son los mandamientos? No me los reciten, pero ¿cuántos son? ¿Cuántos? 10. Hoy me pareció oír 10. Becky me está diciendo amor y paz. No es cierto. 10 son 10. Pues la mayoría decimos, pues sí, pues son los 10. Pero pues no, que esos 10 ya fueron. Bueno, no, nosotros decimos que nada más la ley fue perfeccionada. Los que fueron abolidos por ahí en la cruz es la ley ritual, pero otros mandamientos, como ya vimos en las sesiones anteriores, fueron abolidos por ser anacrónicos. Ya no tienen aplicación, mis hermanos. ¿Quién trae su varita? ¿Saben a qué me refiero? Mi hermana Lolita leyó el jueves, dice, me llamó la atención este mandamiento, decía la hermana Lolita. Al pueblo de Israel, mientras iba en el desierto, mis hermanos, traían su varita. ¿Se acuerdan para qué era la varita? Si alguien le andaba del baño. Y en esta época al menos decíamos, pues vete atrás del arbolito en el desierto a ver cómo le hacían. Pero si alguien iba a hacer del baño sus necesidades, tenía su varita para hacer un hoyo y los excrementos vaciarlos ahí, ¿no? Y tapar aquello. ¿Quién trae su varita? ¿O ese mandamiento ya estará abolido? ¿O no está abolido? No es ritual. ¿Está abolido? ¿Por qué estaría abolido? Gracias por apoyarme en eso. Pues no tiene sentido ese mandamiento en esta época. Como no tiene sentido, fue dado para una época, una circunstancia, etcétera. Entonces, no puedo decir que nada más los que han sido abolidos son las leyes rituales y de sacrificio. Han sido abolidos muchos por anacronismo. Bien. Entonces, si me amáis, decía el Señor Jesucristo, guardad mis mandamientos. Y de entrada decimos son los 10 mandamientos. Y ya Dani y Becky, cuando me dijeron paz y amor, estaban hablando de 2 mandamientos. Y ustedes lo saben. ¿Por qué llegamos a decir esto, mis hermanos? Dice el capítulo 12, si son tan amables. Permítanme hacer esta pequeña reflexión antes, mis hermanos. ¿El pueblo de Israel en la época del Señor Jesús conocía los mandamientos? Entonces el Señor, cuando vino a hablar, créanme que no vino a repetir los mandamientos, no vino a enseñar los mandamientos porque ya se los sabían. Lo que ya sabemos, y aquellos vaya que se lo sabían de memoria, meticulosamente, los repetían de derecho al revés, había concursos, a ver, repítelos de atrás para adelante y los repetían y se ganaban un premio. No es cierto, eso lo estoy inventando, ustedes lo saben. Y mi hermana Sarita decía,
Y decimos, bueno, oigan, ¿lo sabían a la perfección? Sí, lo sabían a la perfección, mis hermanos. Entonces el Señor Jesucristo no vino a enseñarles lo que ya sabían. ¿Qué es lo que no sabían? Aquí en el capítulo 12 y versículo 49, decía el Señor, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Otra característica de la ley antigua, mis hermanos, en la mañana por eso se hacía una pregunta, la ley, y si yo guardo la ley, ¿tendré vida eterna? En algunas iglesias tradicionales se quedan como ustedes callados. Si yo guardo la ley, miren mis hermanos, si no la guardan, y alguien dirá, bueno, es que si la guardara, yo alcanzaría salvación. No, mis hermanos, pues, mira, sí. Sí, bien, mi hermana Sarita dice, oye, ahí está escrito en Romanos y en Gálatas, esto, ¿no? Donde dice, bueno, entonces, el único que nos salva es el Señor Jesucristo, no es la ley. La ley le damos el uso correcto en el Evangelio. ¿Cuál es el uso correcto? ¿Cuál será? Díganmelo en su deducción y mi deducción. Díganme dos opiniones, por favor. Por la ley conocí el pecado, ¿verdad? Sí, eso ya es impactante, ¿no, mis hermanos? Es altamente impactante. Algunos de nosotros todavía fíjense, yo todavía me debato en eso, ¿iré al cine o no iré? Y había hermanos que decían, pues no hay un mandamiento que diga, no irás al cine, entonces sí voy. Fíjense cómo es la mente de algunos, así medios extraños. Algunos no mantienen a su señora, La señora los mantiene. Y aún en el mensaje bíblico hay, obviamente, en la cabecera de un hogar, el hombre. Eso no significa que la mujer no coopere y haga lo suyo, en ambos sentidos. Pero aún es responsabilidad del hombre, mis hermanos, obviamente, mantener. ¿Está escrito eso? Tendría que leer los 613 mandamientos, pero eso da flojera. ¿No habrá algo más digerido? Bueno, pues para eso no sirve eso, ¿no? El apóstol Pablo aborda un poquito eso. Aborda un poquito. Y por ejemplo dice, el que no trabaje. Tú tienes varios hijos que no trabajan, que no hacen nada. ¿Los dejas sin comer? ¿A qué le das de comer? Son unos desobedientes, pero no está en los 10 mandamientos, hermano. Y Dios sabe, es mi hijo. Ya aplicaste gracia y misericordia. Y dice uno, ese es un revoltijo, del cual no acabamos de salir. El sábado se ha de guardar, ¿cómo? De tarde a tarde y sin prender fuego. Y lo que hemos dicho, cada quien lo guarda como quiere. Dios sabe, y creo que no hay condenación porque el perdón de Dios es infinito. Está bien, si yo pienso así, está bien. Lo que no me pongo a considerar precisamente es que hay consecuencias de vida en eso para aquellos que firmamos un contrato con el Señor y que es necesario, mis hermanos, que no se nos olvide. ¿Qué es lo que enseñó el Señor Jesucristo? ¿Enseñó los 10 mandamientos y el resto de los 613 mandamientos? Claro que no. ¿Qué es lo que Él enseñó que aquellos no sabían? Ya me lo estaban diciendo, ¿verdad? Pero no sean malitos, recuérdenlo así en voz alta. Dani, más fuerte. Ajá, ¿y qué es lo que hemos venido estudiando? Y Becky cuando me hacía amor y paz. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo
como a ti mismo. Y ahí nos debatimos, mis hermanos, nos debatimos porque esas leyes, sí, Isaac. Ah, no, te vi así como con ganas de opinar. Y esto lo sabemos, mis hermanos, esto lo sabemos. Déjenme a ver si ustedes le dan categoría de ley a esto que les voy a proponer. Y con eso termino, porque ya se me acabó el tiempo. Juan 4:36, por favor. Yo llegué a opinar, mis hermanos, y me voy a meter en otro lío, pero permítanme meter y ya después, si quieren, me sacan de él. El Señor Jesucristo, cuando, bueno, lo voy a decir, cuando era hombre, ¿era Dios? ¿O era hombre? ¿Y qué hacemos con la unión hipostática? ¿Será cierto? ¿Será mentira? Bueno, les dejo ahí eso de tareita. Por lo siguiente, cuando el Señor Jesucristo nos sugiere algo, tú y yo olímpicamente, no, si lo digo, Ivancito no me vuelve a dejar predicar acá arriba, olímpicamente lo desecho. No me interesa, porque pues lo dijo Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, no es Dios. Y dice uno, bueno, es que se convirtió en Dios después de que resucitó. Y dice uno, me regreso, voy, sigo, ¿cómo le hago? A ver, por esto, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo sugería algo, te lo sugería en buen plan. Pero yo soy el que le tengo que dar categoría de mandamiento a lo que Él dijo. Entonces, 4:36. Bueno, dice el 34, me permito leer desde el 34. Díceles Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y el que siega recibe salario, y ya llega fruto para la vida eterna, para que el que siembra también goce y el que siega. Porque este es el dicho verdadero, uno es el que siembra y otro es el que siega. ¿Qué quiso decir el Señor, mis hermanos? ¿Saben? Déjenme ponerme así como ejemplo, ¿ah? El que está al frente da ejemplo. Esto yo lo considero un mandamiento. ¿Tú lo consideras un mandamiento? Algo que se le ocurrió al Señor así nada más. ¿Qué habrá querido decir el Señor con esto? Si yo veo una ley, a lo mejor me preguntan, ¿qué ley ves? Pues es la ley de qué. Después de que leyeron, ¿no? ¿No captan? Ajá, es la ley de la siembra, sembrar semilla, la predicación del evangelio. Pero hay unos que predican y hay otros que ciegan. ¿Y quiénes son esos que ciegan? Hay unos, fíjense, nuestra iglesia es luego curiosa. Hay evangelistas aquí. El evangelista se caracteriza por lo siguiente: predica el evangelio allá afuera, pero trae a los evangelizados aquí. Y los que estamos aquí nos encargamos de correrlos. Y vamos a decir, les hago mala cara, les hago una grosería, yo me encargo de correr, que traigan más y van a ver que los corro a todos. Y todos felices. No, a ver, el Señor Jesucristo no nos está sugiriendo algo que se le ocurrió a su imaginación, nos está proponiendo la ley de la siembra y la siega. Este es uno de los mandamientos que Él viene, el que me ama guardará. No se está refiriendo a guardar el sábado, a hurtar, eso ya lo sabemos. Y además esos mandamientos, mis hermanos, ¿en dónde están escritos? Aquí, acá, donde tú quieras decirlo, ahí están escritos y por lo tanto los tengo presentes para no infringirlos.
Pero el Señor viene a darnos otros mandamientos. Ya para terminar, un último ejemplo y a ver si me dan un último. Me robo 2 minutitos, Ivancito, por favor. Lucas 18. Claro, hay que verlo con cara de mandamiento. Si no lo veo así, pues por supuesto que no lo será. Lucas 18, del 18 al 22. Y preguntóle un príncipe diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. La mayoría detengo ahí la lectura, la mayoría de la iglesia tradicional normalmente decimos: ya ves, el Señor Jesucristo dice que guardemos los mandamientos. No, el Señor no está diciendo eso. ¿Sí? El Señor, ¿qué es lo que está diciendo? El versículo que sigue. Ese es el centro, el corazón de su mensaje. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y él le dijo: todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oído esto, le dijo: aún te falta lo más importante. Una cosa, ¿cuál es lo más importante? La esencia de la ley. La esencia de la ley. Qué bueno que los guardas, pero te falta aquello que le da peso y sustento a esa creencia. Y ustedes ya lo están diciendo. Y Jesús, oído esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y esta parte también algunos nos debatimos en interpretarla. El Señor dio una ley. ¿Cuál es esa ley? ¿Qué ley creen que esté dando aquí el Señor? La ley del dar. Yo doy. Tienes que dar, compartir lo que tienes. Eso no está escrito en ningún mandamiento. No existe un mandamiento que diga: y darás lo que tienes a otros. No, se dejaba ver en algunos mandamientos, allá que ya leímos en Deuteronomio y en Éxodo, pero obviamente no está escrito tácitamente como tal. El Señor aquí ya lo deja ver: haz esto. ¿Eso es un mandamiento del Señor? Es un mandamiento del Señor. Y dijo muchos en su estancia, nada más que yo le doy un carácter de un simple comentario del Señor, no más allá. ¿Recordarán algún otro mandamiento del Señor? Que lo dijo así suavecito. Es que los mandamientos no se escriben así, hermano. El mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. No harás esto. Eso es el antiguo pacto. El Señor Jesucristo llega en un lenguaje, dice: no reconocen mi lenguaje. Les decía a aquellos. Pues no, aquellos no reconocieron nunca el lenguaje del Señor. Les estaba hablando como debería ser. Sí, Ivancito, por favor. Porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Oh, magnífico, gracias, Ivancito. Sí, ¿verdad? Son algunos de los deseos del Señor, dichos así como si algo brotara de su alma y nos los propone como mandamientos, si tú y yo así los queremos ver. El Señor no imponía, no impuso en el nuevo pacto lo que en el antiguo pacto fue una imposición férrea, porque aquellos vivían como animalitos, aquellos no sabían vivir plenamente. Tú y yo en el Evangelio hemos aprendido a vivir plenamente. Mis hermanos, ya los tengo cansadísimos, el calor está increíble. Yo les agradezco su paciencia y atención. Que el Señor nos bendiga. Gracias.